Bienvenidas. Ahora en el programa de hoy vamos a hablar sobre el panorama de los recicladores y las recicladoras en Bogotá. Vamos a hablar de estas personas que hacen el trabajo más difícil en la cadena del reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos y que se encuentran en la posición más vulnerable. Para empezar, un dato. En Bogotá hay 25.478 personas registradas como recicladoras y 238 asociaciones de recicladores. ¿Cuáles son las principales necesidades de este sector que le presta un importantísimo servicio a la ciudad? Quédese con nosotros, pero antes vayamos a ver qué está pasando en la actualidad. ¿Usted sabe cuántas horas pierde al año por los trancones? Estudio revela que Bogotá es la ciudad con mayor tráfico vehicular en el mundo. Personería de Bogotá lanzó alerta por sobreocupación en salas de urgencia de la capital. Algunos hospitales superan el 300% de ocupación. Con nombramiento de delegación del gobierno, inicia el proceso de conversaciones y negociaciones con disidencias de las FARC. ¿Qué tanto separan los residuos en los hogares de Bogotá? Una encuesta de cultura ambiental lo reveló. En Ahora les contamos. Bueno, empezamos con nuestra emisión de Ahora, un espacio para hablar sobre la actualidad, y voy a presentarles a nuestras invitadas. Se encuentra con nosotros Nora Padilla, presidente de la Asociación de Recicladores de Bogotá y recicladora. Nora, bienvenida a Capital Ahora. Muchas gracias, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Y les presento también a Magda Quisqueya Barinas Villamizar, representante legal de Ecoalianza y recicladora. Bienvenida, Magda, muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, nosotros arrancamos con un dato que es apenas de registro. Háblenme un poco sobre esta cifra, qué tan cerca está de la realidad, qué tan cerca está de ser un subregistro, qué tan cerca está de ser muchos menos los que hay, contando población migrante, recicladores y recicladoras que no se encuentren en este momento registrados. Nora. Gracias. Pues no podríamos precisar si hay subregistro o si hay sobreregistro, pero sí podríamos decir que en el año 2012-2013 el distrito hizo un censo de manera técnica contratado por la universidad distrital, y el reporte en ese momento era más o menos la existencia de unos 15.000 recicladores. Ok. Hábleme, Magda, un poco sobre estas asociaciones. ¿Cómo se configuran? ¿Existe una coordinación entre esas 238? No hay una coordinación, pues realmente el tema de las asociaciones se incrementa por la oportunidad que se presenta con el reconocimiento del pago del trabajo de los recicladores como prestadores del servicio público en la actividad de aprovechamiento. Año 2012 solamente estábamos hablando de un promedio de 40, 50 organizaciones. Después de que se logra, esta conquista por parte del gremio reciclador, a partir del año 2016 empieza a haber un incremento de organizaciones, y pues es una realidad que se tiene que hablar, que pues muchas de estas organizaciones no son organizaciones de recicladores, son organizaciones creadas pues por la oportunidad como tal. Pero pues nosotros hablamos, ese es el registro que tiene la UAES, pero es un registro que se ha ido incrementando después de 2020, 2019. ¿Sí? Explíqueme un poco eso de una asociación creada por la oportunidad. ¿Eso qué quiere decir? Las organizaciones, históricamente somos el fruto de la unión de los recicladores de oficio para hacer respetar nuestro derecho al trabajo. Antes, como había un reconocimiento económico, pues eran muy pocas, porque era realmente el sustento, el trabajar con el sudor de nuestras manos, con nuestros propios recursos, ¿cierto? No había nadie subsidiándonos, entregándonos nuestro reconocimiento de trabajo. Realmente la lucha del trabajo y el reconocimiento de los recicladores ha sido una lucha propia de nosotros como tal, pero cuando hay beneficios, pues no falta el oportunismo. Entonces, después de que se logra que a nivel nacional, aquí en Bogotá se logró desde 2013, que se reconociera como tal el pago del servicio que prestamos los recicladores, que es un servicio que hacemos prácticamente personalizado, que lo hacemos de manera manual,
hacemos lo que no hace el usuario, separa los residuos de recuperarlos. Entonces logramos que a través de la Corte Constitucional hubiera unos fallos que reconozcan, digamos, este derecho al mínimo vital, el derecho al trabajo y el reconocimiento económico. No solamente un reconocimiento, unas felicitaciones, sino un reconocimiento económico. Cuando salen estos reconocimientos, pues de todas maneras no falta el oportunista que llega a suplantar, digamos, como tal, digamos, el proceso de trabajo de los recicladores. Por eso, si se dan de cuenta, el reconocimiento desde 2014, que empieza en Bogotá, empieza a incrementar las organizaciones, pero después de que es a nivel nacional, por obra y gracia empiezan a incrementarse en las organizaciones. Entonces, antes lo que le digo, o sea, este proceso de lucha viene desde los años 80, el proceso de movimiento de los recicladores empieza desde el 80, desde el 90, entonces del 90 al 2012, 2013, de un momento a otro se empiezan a incrementar las organizaciones como por obra y gracia, entonces ya uno se da cuenta por qué, ¿sí? De todas maneras, pues, no estamos diciendo que los compañeros no están abiertos, que hay una oportunidad de organizarse, pero también vemos que hay mucho oportunismo, mucha organización que no es de recicladores, queriendo suplantar digamos, como este reconocimiento, porque es el trabajo. O sea, la Corte ordena es respetar el trabajo de la población recicladora, que se le respete su mínimo vital, que se le respete su esquema de trabajo que hoy tenemos la población recicladora. Ok. Nora, ¿cómo es el diálogo que establecen estas organizaciones, sean estas creadas sobre una oportunidad, un chance, o de tradicionalmente organizaciones de trabajo de recicladores y recicladoras con el gobierno distrital? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué mecanismos existen? Pues hay varios mecanismos, tenemos unas mesas distritales en donde nos reunimos los representantes de las organizaciones de recicladores para discutir temas y orientar decisiones en la administración, porque de todas maneras la administración no tiene plena autonomía para tomar decisiones sobre la actividad del reciclaje y de los recicladores si no hay una concertación fruto de, digamos, de las órdenes de amparo. También hemos tenido algunas otras mesas presionadas por las movilizaciones de los recicladores, de las organizaciones de recicladores, porque enfrentamos muchos problemas, como usted lo anunció al inicio del programa, enfrentamos muchos problemas. Por ejemplo, tenemos los problemas de los registros que generan una distorsión, tenemos los problemas de circulación, tenemos los problemas de digamos, las medidas que fueron tomadas en el plan de ordenamiento territorial, que prácticamente hacen que se cierren casi todas las bodegas de reciclaje en la ciudad y pues es ahí donde más se afecta a los recicladores de oficio y de base. Entonces, en los últimos meses hemos estado reuniéndonos con más frecuencia tratando de que se modifiquen algunas normas o que se le dé por lo menos unos plazos adecuados a las organizaciones para ir morigerando esta situación. Esperando que después en otra oportunidad con otra alcaldía se pueda modificar el plan de ordenamiento territorial y que también se reconozca plenamente por parte del plan de gestión integral de residuos sólidos que los recicladores prestan un servicio y que sus organizaciones, por lo tanto, tienen que tener el respaldo de la administración pública. Perfecto, bueno. Magda, Nora, vamos a ver una nota de contexto, ya vamos a seguir hablando precisamente sobre los problemas, necesidades, urgencias y desafíos que están enfrentando recicladoras y recicladores en Bogotá. Nosotros vamos con esta nota de contexto preparada por Carol Velázquez para Ahora. El reciclador de oficio es aquel que de verdad su profesión o su oficio es reciclar. O sea, ellos reciclan, ellos hacen una recuperación de material todos los días. Tenemos habitantes de calle que pernotan o duermen dentro de carritos, pero eso no los hace recicladores, los hace habitantes de calle que moran dentro de una carreta. Está también aquellos recicladores ocasionales que solo cuando se quedan sin trabajo volvemos al reciclaje. Está el reciclador migrante, dentro de él sí cabe la palabra reciclador porque son personas que ejercen el reciclaje todos los días, pero se les pone, digamos, como el migrante para que se entienda de que muchos de ellos no están reglamentados. En
la actualidad tenemos registrados en la UAS más de 25.000 recicladores y 238 organizaciones de recicladores. Este proceso es muy importante porque es una de las misionales de nuestra entidad, lo hacemos a través de algo que denominamos el RURO, que es el Registro Único de Recicladores de Oficio, y ellos hacen su solicitud, se inscriben y nosotros hacemos las verificaciones correspondientes. Desde hace mucho tiempo los recicladores aquí en Bogotá utilizaban animales, es decir, mulas, caballos, para transportar el material. En el gobierno de Petro, en el año 2013, se hizo un programa de sustitución de ese tipo de vehículos y se logró hacerlo porque no eran muchos, eran en total en Bogotá como 2.800 que había que sustituir, y el gobierno distrital les dio opciones para sustituir, bien sea otro vehículo o opciones de otros negocios. Pero en realidad se siente que fue un poco deshumanizada porque se tuvo en cuenta el animal, se tuvo en cuenta el caballo y las condiciones de vida del caballo, pero no se tuvo en cuenta el reciclador, tanto que hoy en día tenemos la problemática de que muchos de nosotros seguimos trabajando con zorros, que son esas carretas grandes que jalamos nosotros mismos, y la nueva administración quiere hacer no una sustitución, sino ella quiere sacar de circulación estas carretas, pero sin las mínimas garantías. Esa labor que hace un reciclador con su carreta de tracción humana es muy grande, es un sacrificio, es una lucha, está dispuesta al agua, al sol, a las inclemencias de todo lo que pasa en esta ciudad tan grande. Por eso pido cordialmente a todas las entidades que no se discrimine al reciclador. Nosotros por temas de plan de gestión integral de residuos sólidos tenemos pues dos programas generales, uno que es el programa de aprovechamiento y el otro de inclusión de reciclados. Todo esto se enmarca dentro de los contextos que nosotros desarrollamos de actividades. Tenemos que hacer fortalecimiento a organizaciones de recicladores de oficio, que lo hacemos a través de programas, por ejemplo, como el programa de incentivos, que ya llevamos dos versiones, 2021, 2022 y 2023 actualmente. Y dentro de ese programa creamos otro subprograma denominado el programa distrital de incentivos para sustituir vehículos de tracción humana hacia vehículos que sean más amigables con el ambiente, que sean vehículos eléctricos preferiblemente, o vehículos jalados con energía solar o vehículos a gas, que son menos contaminantes. Si pudimos hacer una transición del caballo a algo motorizado para que el caballo no sufriera, como nos estamos deshumanizando tanto para no importarnos ese ser que está jalando esa zorra, ese ser que de verdad está pasando necesidades, está pasando violencias increíbles dentro de nuestros propios territorios. Continuamos en Ahora, un espacio para actualidad hoy dedicado a las necesidades de los y las recicladoras de Bogotá. Magda, yo quería, antes de pasar a hablar sobre los problemas descritos en el video, que me cuente por qué no existe una coordinación entre las asociaciones de recicladores y recicladoras, independientemente de su origen, por qué no existe un mecanismo de cooperación, una unificación, como una visión, sí, unificada. Digamos, en este momento sí hay varias mesas de trabajo, varios grupos de organizaciones. ¿Por qué no hay una coordinación entre la totalidad? Pues porque no todas tienen el mismo fin y el mismo objetivo. Digamos, las organizaciones tradicionales, las organizaciones que estamos para garantizar que se respete el derecho al trabajo de los recicladores, no tienen la misma visión que una organización que está creada por la oportunidad, ¿sí? Por la estructura de la organización. Una organización de recicladores no es una empresa disfrazada de asociación, es un grupo de personas unidos para luchar por un mismo fin, por un mismo objetivo, ¿sí? En este caso nosotros nos unimos para hacer respetar nuestros derechos al trabajo, nuestra permanencia, hacer respetar las órdenes de la Corte. Cuando hay una asociación que es solamente para cobrar la tarifa o no tiene el mismo objetivo de trabajo, pero sin embargo, digamos, las organizaciones que históricamente hemos estado, que cumplimos con este fin, nos entendemos porque por eso hay unas mesas de trabajo. Digamos, si bien hay una mesa distrital de parte de la UAS que conglomera a todas las organizaciones que están reconocidas por la UAS, nosotros tenemos nuestras propias mesas de trabajo que directamente vamos más allá, no vamos al momento solamente que nos reconozcan el pago, sino nuestra permanencia, porque nuestro objetivo, nuestro oficio nosotros no lo hemos ganado y el reconocimiento, ¿sí? Entonces es muy difícil hoy decir, cuando uno tiene un negocio y tengo este negocio, si se me acabó y busco otro. Nuestro oficio, nuestro trabajo siempre ha sido este.
Entonces, digamos, en este momento, de las mesas de trabajo que tenemos, más o menos aproximadamente tenemos 140 organizaciones que estamos en mesas de trabajo, estamos con, digamos, tenemos un mismo fin, nos podemos sentar en una mesa y tener un mismo diálogo, ¿cierto? Porque son nuestros mismos objetivos, estamos luchando por lo mismo. Es diferente sentar varias organizaciones donde cada una tiene unas pretensiones diferentes, nunca se va a poner de acuerdo. Y obvio, nosotros es la permanencia, nosotros es que se reconozca y se respete ese trabajo, que nos mantengamos, porque es nuestro vivir, y ya son varias generaciones. Entonces no es lo mismo una persona que venga a decir, hoy ya no se le va a pagar a los recicladores, no importa, yo me voy. El reciclador vive la actividad, vive recuperar los materiales y siempre lo ha hecho, sino con un reconocimiento económico siempre lo ha hecho. ¿Sí? Entonces, por eso es que no podemos decir, las 238 nos hablamos el mismo idioma. En este momento hablamos aproximadamente de 140 organizaciones que nos hemos sentado, hemos hablado, somos las que presionamos, porque, digamos, cuando el distrito nos pone unas reglas como tener un centro de acopio, una ECA de máximo 500 metros cuadrados, pues organizaciones de nuestra naturaleza no lo van a lograr. Claro. Y de acuerdo a un informe que nos presenta la UAES, del censo de bodegas y ECAs, casi que el 94% de las ECAs, que son los centros de acopio de las organizaciones, no cumplimos, o sea, queríamos para afuera. Entonces no es esa estructura, diferente a que yo sea un empresario o sea un bodeguero grande y pueda decir, yo puedo invertir en una bodega de más de 500 metros o puedo hacer, ¿sí? No la mayoría, entonces por eso nosotros vamos más allá. Igual tenemos claro qué es lo que se ha ganado y qué es lo que nos ha otorgado la Corte Constitucional. Ahí, por ejemplo, Nora, usted me hablaba antes de irnos al video sobre cómo el POT había mandado quitar la mayoría de los centros de acopio de reciclaje. Me da la impresión de que previo a todos estos problemas descritos, ¿no? Los problemas de circulación, el diálogo con las autoridades, la alocación, pues hay una carencia de participación en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, ya de hecho me parece que es ridículo estar hablando de un reconocimiento de un trabajo que es evidentemente difícil y que viene desde hace tan poquito tiempo, pero en este caso se les está teniendo en cuenta para trabajar en el ordenamiento de la ciudad. ¿Alguien les pregunta, alguien habla con ustedes antes de tomar las decisiones que terminan afectando también sus mecanismos de trabajo que afectan y que benefician en realidad a toda la ciudad? Sí, perfecto. Mira, yo primero que antes de contestar la pregunta quisiera hacer una precisión con respecto a la locución en el video, y es que si se dan de cuenta, en el 2012 se hace un censo en donde se evidencia que habían más de 15.000 recicladores. El fenómeno de la migración empezó a tener impacto en Bogotá a partir del año más o menos del año 19, a dormir en sus carretas para después trasladarse a cualquier zona de la ciudad, como usted está viendo ahí en el mapa. Bueno, aquí aprovecho que usted muestra para mostrar nuestro primer dato. Se da cuenta, digamos que hay un censo, registro de los recicladores existentes en esas localidades o en esas zonas del mapa, pero en realidad los recicladores recorren muchas otras zonas. Un reciclador de Kennedy perfectamente va a Chapinero, a Barrios Unidos, hasta Usaquén, y de Usme y así. Es decir, hay un cruce permanente, hay una circulación permanente de recicladores por toda la ciudad, que no necesariamente es que los recicladores trabajan en esa misma zona. Muchos trabajan en la misma zona, pero también se hace desplazamiento dentro de la ciudad. Y respecto a la pregunta de si se acogen nuestras recomendaciones, si se acoge nuestra voz en la toma de decisiones, yo tendría que decir con absoluta claridad que en el caso del plan de ordenamiento territorial y también del plan de gestión integral de residuos sólidos, más bien se burló la participación de los recicladores. Hicimos un cabildo abierto en donde participamos más de 5.000 recicladores, en donde la alcaldía se comprometió a que efectivamente tenía en cuenta las circunstancias de los recicladores, porque la Corte Constitucional declara a los recicladores como una población vulnerable de especial atención, es decir, como sujetos especiales de protección. Y si se da de cuenta, las medidas que tenemos para el reciclaje es excluyendo a los recicladores, es cumpliendo la amenaza de desplazamiento de los recicladores cuando es una situación resuelta desde hace muchos años. En el año 2002 los recicladores pusimos una tutela y ganamos esa tutela, por lo tanto el gobierno de Bogotá, cualquiera que sea, está en la obligación de proteger el trabajo de los recicladores y ayudar
a que sus organizaciones mejoren todo, las estructuras. Lo planteaban en el video también, la necesidad de hacer sustitución de los vehículos, porque la mayoría, como les dije, en el censo dice que el 70% de los recicladores en el 2012 ya recogía con una carreta de tracción humana. Estamos hablando de muchos años de trabajo, de muchos años de observación de parte de la administración pública, pero pues cada administración como que trae su propio plan con respecto a la actividad, y no hay nunca la posibilidad de que haya una continuidad. Entonces prácticamente los recicladores nos sentimos a veces burlados, porque el esfuerzo nuestro para organizarnos, para presentar alternativas, para ejercer el oficio, para promover todas las cadenas de comercialización, son enormes esfuerzos, y eso pareciera no tenerse en cuenta. Vamos a hablar un momento sobre esta gráfica para irles contando a quienes están viendo en este momento ahora, y pues obviamente necesitan pues algo de contexto cuando estamos hablando sobre la distribución de recicladores y recicladoras en la ciudad. Pues estamos viendo la cantidad de personas que, como bien se dice, viven en estas localidades, pero muchas de las cuales terminan durmiendo en el lugar donde recogieron la última, pues donde hicieron su última recolección antes de pues ya decidir pasar la noche. Por ejemplo, ahí pues dentro del tamaño pues también cuenta, la Candelaria tiene 98 recicladores y recicladoras, es menos del 1%, San Cristóbal en cambio cuenta con un 4%, la localidad de Sumapaz, que es gigantesca pero que es una localidad rural, también tiene mucho menos del 1% de los recicladores. En cambio Kennedy es la localidad que tiene más recicladores y recicladoras en la ciudad, 4.769, seguido por Ciudad Bolívar. Ya después existe, está Suba, que Suba también es una localidad muy grande, 2.349 recicladores y recicladoras con un 10%, y de ahí en adelante hay una distribución muy pareja que va del 6% al 1% entre pues, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda. En Gativá hay un punto ahí que yo tengo que preguntarles, y es: ¿cómo es este cuento que están teniendo problemas con circulación? Es decir, ¿cuál es el argumento que están tratando de utilizar? Decía una recicladora en el video de contexto que se les estaba tratando de sacar del espacio público y quitar de plano los vehículos de tracción humana. Antes de pasar al cambio de tracción de los animales a humanos, háblenme un poco sobre ese cuento del espacio público, sobre qué argumento está pasando eso, qué tan a menudo se están teniendo que enfrentar o tienen que discutir con autoridades para que no se lo saque con el argumento de uso del espacio. Lastimosamente, digamos, ¿cuál es, el argumento? Cuando pasa algo negativo, casi que siempre le echan la responsabilidad a la población que tenga que ver con esta herramienta de trabajo. Con el tema de los zorros, la atracción humana viene al tiempo que con la atracción animal. O sea, siempre han existido las dos. No significa que se acabó la atracción animal y nos fuimos a la atracción humana. No, históricamente siempre ha estado la atracción humana. Con el zorro, con el carro esferado, con el carrito de mercado, con el triciclo, ¿sí? Siempre ha estado. Lo que pasa es que en ese momento lo único que se le hizo sustitución fue a la atracción animal, no a la atracción humana, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cuál ha sido, el argumento? Pues que lastimosamente la herramienta de trabajo de los recicladores se prestó que esta herramienta, del tema de los muertos que aparecieron en los zorros, entonces con esa excusa la alcaldía dijo, no, es que tenemos que identificar quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Entonces ellos inventaron un censo de ruca, y entonces que los iban a censar para que la policía, el que no tuviera esa identificación, lo recogiera. Entonces, que también para identificar la población migrante, porque la población migrante, si bien está ejerciendo labores de actividad reciclable, no está haciendo, no está dentro de las estadísticas o los reconocimientos de la UAIS como tal, no están, porque efectivamente pues no están ni identificados como personas nacionales, por decirlo así. Pues además porque, perdón que me la interrumpa, porque vamos 11 años desde el censo, o sea, ha pasado muchísimo tiempo, hay un subconteo evidente. Exactamente. Entonces, con este tema, pues se le dio casi que una bala a la policía para que empezara a levantar los zorros en la calle. Y aquí cabe anotar que una de las órdenes de la Corte, y que nos reconoce la Corte, es el derecho a nuestro esquema de trabajo. O sea, nosotros
¿Qué pide la Corte? Que se nos reconozca el mínimo vital, que se nos garantice el acceso cierto y seguro al material reciclable. Le ordena a la administración que si no hace acciones de mejora, no haga acciones de desmejora. ¿Qué significa esto? Manualmente yo puedo salir con un zorro, con un carrito de mercado, recoger mi material y tener mi mínimo vital. Puede que a la ciudad le parezca feo, puede que le parezca que no es apto, que es inhumano, pero gracias a ese carrito de mercado, a ese zorro, a ese triciclo, a esa lona, muchos recicladores hemos creado una actividad económica, un sustento. No estamos delinquiendo, no estamos haciendo, sino estamos al contrario. Y le estamos aportando ambientalmente a la ciudad, porque todos estos residuos no llegan al relleno sanitario. Entonces, si ellos sacan una acción, la alcaldía saca una acción de estas, pues desconoce las órdenes de la Corte y desplaza al reciclador. Por eso, con toda autoridad va a llegar el policía y va a decir, oiga, usted no tiene el carnet, no tiene el reconocimiento, quita el vehículo, quita el material, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, y por eso nos tocó hacer un plantón a la UAES, porque ya era mucho el abuso, entonces está desconociendo las órdenes. Entonces, ahí es donde efectivamente se habla que hay un, digamos, que espacio público, que no podemos estar en espacio público. Ya nos reconocen como prestadores del servicio público en la actividad de aprovechamiento. En la etapa de pandemia, a nosotros nos reconocieron como una actividad esencial. Nosotros seguimos trabajando en pandemia. A diferencia de muchas actividades que no pudieron ejercer, nosotros como recicladores pudimos ejercer porque estamos reconocidos como una actividad esencial. Entonces no es justo que para un empresario sí se le permita utilizar las vías de espacio público para recoger los residuos ordinarios, para enterrarlos, y a nosotros como organizaciones de recicladores o como recicladores de oficio no nos lo permitan, que es lo que pasa hoy. Digamos, es como el desbalance que hay ahí. Entonces lo que se dice es, no, vamos a pensar en mejorar las condiciones. Perfecto, ¿tienen los recursos? ¿Van a garantizar que a todos nos van a mejorar las condiciones? Porque si no inventen cosas para desplazarnos o ponernos a aguantar hambre. Y lo que decimos siempre, gracias a Dios, nosotros tenemos esas órdenes de la Corte de Amparo. Y nosotros estamos, como decimos, es que no están jugando, digamos, con algo ocasional, están jugando es con nuestra alimentación, con nuestro vivir. De eso se saca para llevar a comer, para educar a nuestros hijos, para alimentarnos, para pagar un arriendo, ¿sí? Entonces no es justo que de pronto de rapidez queramos una acción rápida y lo que hagamos es desconocer la población, sacarla y ya. Esas son las acciones que tenemos con el tema de espacio público. Bien, hay problemas, sí, claro, pero es como todo. Es como que un taxista delinquió y entonces todos los taxistas ya son malos. No, entonces aquí utilizaron la herramienta de los recicladores para hacer algo malo, pero no el gremio en general y no es el trabajo de los recicladores. Bueno, Magda y Nora, nosotros vamos a seguir, ustedes pues están aquí con nosotros en Ahora, pero nosotros nos vamos a hacer nuestra sección de actualidad. Esto es Bogotá en minutos. Nos vamos con los titulares, porque resulta que Bogotá fue catalogada como la ciudad más congestionada del mundo, según un estudio de la revista Financial Times. Esteban Bejarano tiene la información. ¿Cuántas horas pierden? Buenas tardes. Más de 100 horas al año estarían perdiendo los ciudadanos que transitan en vehículos por las vías y arterias de Bogotá. Situación que preocupa, pues en la versión anterior del informe, la ciudad ocupó el 4º puesto. A la capital del país le siguen ciudades en Europa y Asia. El Financial Times, prestigioso medio británico, publicó el estudio basado en los datos que registró la firma TomTom Traffic Index, donde Bogotá ocupó el no tan honorable 1er puesto, pues en el 2022 los ciudadanos perdieron en promedio 132 horas por los trancones. Representa tiempo, representa dinero, estrés, enfermedades, de todo representa. De hecho, yo soy discapacitado y vivo más en los trancones que en la casa. Una persona del sur que vaya hacia el norte a trabajar, son 3 horas que pierde en la mañana, 3 horas en la tarde. Eso no es calidad de vida. El distrito capital fue el más congestionado del mundo en hora pico, seguido de Bucarest, la capital de Rumania, con 107 horas perdidas, así como Manila, la capital de Filipinas, donde perdieron 103 horas en trancones. La venta de autos y el parque automotor es mayor que la creación de infraestructura. Y el segundo factor es que no tenemos un sistema de transporte público con determinada cobertura. Que no hemos hecho la tarea
de ampliar los accesos a la ciudad, ni tampoco de construir el transporte masivo. Para los ciudadanos, estas son las causas. El problema es que usted puede pasar por las obras y no hay trabajadores, la gente no está trabajando. Las obras están totalmente abandonadas. Muchas obras en la vía, desafortunadamente ahorita toda la ciudad está colapsada porque todas las obras que están haciendo están por todo lado, la avenida Boyacá, la 68. Aunque los trancones hacen parte del panorama, la ubicación en el primer lugar sorprende, pues en la versión anterior del estudio, Bogotá registró 126 horas perdidas al año y se ocupó en el cuarto lugar. En el corto plazo tenemos que hacer muchísima mejor gestión del tráfico, levantar rápidamente los choques simples o los varados en las vías principales, evitar el bloqueo de intersecciones y también acciones individuales como compartir el vehículo con otras personas. Se espera que con los planes de acción en la movilidad, el alto flujo vehicular disminuya en lo que resta del año. Muchas gracias, Esteban. La Personería de Bogotá continúa alertando sobre ocupación en las clínicas y hospitales de la capital. Daniela Espitia, ¿qué está sucediendo? Compañeros, buenas tardes. Pues el ente de control solicita mayor atención al distrito por la sobreocupación en salas de urgencias como esta en la que nos encontramos. El 40% de las instituciones públicas y el 80% de las privadas sobrepasa el 100% de ocupación. Además de tener que pasar por numerosas dolencias en las salas de urgencia, a veces hay que sumarle largos tiempos de espera y congestión. Creo que aproximadamente se están tardando en atender entre 3 y 4 horas. Pues es muy incómodo para el paciente porque si viene con dolor, hasta que no lo vean no le aplican nada, sin embargo pasa el tiempo y pueden pasar 6 horas hasta que le den algún medicamento o le hagan exámenes de laboratorio. Lo complicado es cuando las niñas que van a dar el resultado allá en las ventanillas son groseras y se demoran, y las que uno va al laboratorio lo mismo, entonces la atención de ellas es muy grosera. De los médicos no tengo quejas. La Personería de Bogotá alertó sobre ocupación en las salas de urgencia de la capital, luego de un estudio realizado en 15 instituciones. El análisis mostró que el 66% de los servicios de urgencia presentan sobreocupación. Los índices más altos pertenecen a las IPS de alta complejidad con un promedio del 171%. Los servicios de mediana complejidad con un 87% y por último los de baja complejidad con un 38%. Preocupa que la ocupación en algunos hospitales como el Occidente de Kennedy y el Mederi supera el 300%. Este último ha presentado planes de mejora, considerando que uno de los focos debe estar en la infraestructura. Mederi agiliza el girocama, Mederi procura tener todo lo que requieren los pacientes abajo, pero si yo no tengo, por ejemplo, una cama donde referirlo, pues el paciente se me empieza a quedar ahí. Entonces, en Bogotá, de forma general, no hay las camas hospitalarias para la actual demanda. También es cierto que se han autorizado hospitales que no tienen centrales de urgencias. El 80% de los centros privados tuvieron un alto porcentaje de pacientes que superaban las 24 horas en el servicio, mientras que esa situación persistía en un 60% en el sector público. Indudablemente, aquellas lesiones que en medicina llamamos triage altos, 4 o 5, a veces tienen que esperar más porque hay una congestión, ¿sí? Pero no es porque no se le dé la atención dentro de lo que son los parámetros de atender salud oportunos. El llamado es también a tener cultura ciudadana para que, dependiendo de la urgencia, las personas acudan al centro de baja y mediana complejidad de sus localidades y evitar la saturación de los servicios más especializados, evitando retrasar la atención de pacientes críticos. Además, de nuestra visita al hospital en Mederi, les contamos que esta institución fue hoy la anfitriona de la Conferencia Latinoamericana de Hospitales Verdes, impulsando, por ejemplo, la implementación de paneles solares para el calentamiento de agua en todas las habitaciones. Iniciativas sostenibles que esperan se sigan desarrollando en la capital. Muchas gracias, Daniela. El Gobierno Nacional abrió una nueva puerta de conversaciones con las disidencias de las FARC. Mauricio Pichot nos cuenta. Buenas tardes. Con la designación de estos nombres para entablar negociaciones y conversaciones con las llamadas disidencias de las FARC, se sigue implementando lo que en el gobierno, especialmente por parte del presidente Gustavo Petro Urrego, se conoce como la búsqueda de la paz total. Acá están los detalles.
Esta organización armada al margen de la ley, que se alejó de las negociaciones de La Habana y opera en algunos de los lugares que no fueron ocupados por el Estado, una vez se firmó la terminación del conflicto con las hoy extintas FARC, son comandadas por alias Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández. Es un gran avance en materia de acercamientos a este grupo armado. Revitalizar estos acercamientos previos antes de que se cayera el cese al fuego bilateral con esta estructura armada ilegal potencia mucho más el proyecto y la política de paz total del gobierno nacional. Entre las expectativas iniciales que se tienen con este inicio de conversaciones está el de lograr también un cese del fuego bilateral, tal y como ocurre actualmente con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Es importante también que este cese al fuego bilateral o lo acordado en la mesa entre el Estado Mayor Central y esta delegación del Gobierno Nacional pueda sincronizarse también con los avances que se están teniendo en materia de paz con el ELN. El Gobierno Nacional escogió entre sus negociadores a quienes tienen especial conocimiento de las zonas de conflicto, sobre todo en el sur y occidente del territorio nacional. El equipo negociador del gobierno está conformado por figuras que conocen o han tenido un antecedente de trabajo para buscar la paz con las FARC en su momento. El jefe de la delegación del gobierno será el analista y director de Indepaz, Camilo González Pozo, quien estaría acompañado del exministro Fabio Valencia Cosio, el exsenador indígena Feliciano Valencia y el empresario de La Palma Carlos Murgas, además del exguerrillero y negociador Yesid Arteta. Eso fue Bogotá en minutos, pero las noticias siguen saliendo y no dan tregua, y por eso en Ahora un Podcast a las 6 de la tarde hablaremos sobre las denuncias de estafa por pago del impuesto predial. Vamos a hablar también sobre las capacitaciones a las mesas distritales de participación de víctimas y sobre los premios culturales que se darán a mujeres en la localidad de Sumapaz y lo que se viene también con Bogotá Despierta. Nosotros ya regresamos tras una pausa con nuestro tema de hoy y con nuestras invitadas. Ya volvemos, siga con Ahora. Trinos que recibimos con inquietudes que nos cuentan. Veamos qué nos cuentan en este trino. Contraté un servicio de televisión y me están cobrando el servicio por anticipado. ¿Eso es legal? ¿Cobrar sin consumir? Con relación a esa inquietud, encontramos esta información que sirve para orientarnos. El cobro por servicio de televisión puede ser antes o después del consumo, pero el operador debe informarnos antes de firmar el contrato. Y encontramos algo más para agregar a lo anterior. El periodo de facturación siempre debe ser de un mes, y si el consumidor lo ha pagado anticipado, al finalizar la relación comercial, el operador de televisión en ningún caso le podrá cobrar un mes de servicio posterior que no va a consumir. Aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos y no comer cuento, tal cual. La Contraloría General de la República conmemora 100 años de historia. Un siglo vigilando la correcta administración de los recursos públicos. Siempre escuchando a los ciudadanos, Siempre escuchando a los ciudadanos, buscando mejorar la calidad de vida de millones de personas. Siempre haciendo presencia en los 32 departamentos del país. Siempre investigando, interviniendo, actuando con transparencia. Contraloría General de la República, un siglo protegiendo el patrimonio de todos. Porque defender juntos los recursos públicos tiene sentido. Colombia, potencia de la vida.
Continuamos en Ahora, estamos hablando sobre la situación o las muchas situaciones que tienen que vivir los y las recicladoras en Bogotá, personas que hacen un trabajo fundamental para el funcionamiento de la ciudad y que sin embargo se ven sometidas a una vulnerabilidad pues que simplemente no se justifica. Nosotros seguimos hablando con Nora y con Magda, nuestras invitadas el día de hoy. Pues yo quería preguntarle, Nora, sobre el tema que un poco dio origen a esta conversación y que nos trajo el tema del trabajo de reciclaje ahora, y es los vehículos, ¿no? Entonces, hace ya 10 años se hizo un cambio de tracción animal a tracción humana, se suprimió el vehículo jalado por caballos, pero al mismo tiempo se logró un esquema que está evidentemente siendo inhumano, es decir, unos zorros pesadísimos jalados por personas. ¿Qué opciones se piden? ¿Cuáles pueden ser unas mejoras que se puedan hacer de manera urgente a estos sistemas de transporte para no tener que ver, pues digo, Bogotá no solamente es grande, sino que además es empinada? ¿Qué hacer con los vehículos para que el trabajo de reciclaje sea menos duro y no tenga que cargar tanto la salud de las personas? Sí, pues habría que decir que la sustitución de vehículos de tracción animal es por una ley nacional, lo cual pues obligaba a todos los municipios a, digamos, con más de 500.000 habitantes a hacer sustitución de estos vehículos, precisamente por las implicaciones en el transporte público, en el tráfico. Pero pues como le hemos venido recalcando, desde el 2012 cuando se hizo el censo, ya se identificó que el 70% de los recicladores trabajaban con vehículos de tracción humana. Y como lo dijo muy claramente mi compañera, desde que Bogotá tiene historia del reciclaje, los recicladores han utilizado algún medio de transporte y primero fue el transporte humano que el transporte animal. Entonces se da una sustitución del transporte animal, pero no se ha dado ninguna respuesta ni ninguna alternativa al transporte de tracción humana. Ahora hay un acuerdo del Consejo que, digamos, le abre la puerta a que las administraciones públicas de Bogotá empiecen a hacer programas de sustitución de vehículos de tracción humana, pero pareciera ser que todavía no hay como ni los recursos, porque para eso se necesitan recursos importantes, ni tampoco la tecnología, no se ha identificado la tecnología que sea posible, porque si bien es cierto, digamos, hay personas que pueden manejar un motocarguero a gas o eléctrico, pues habrán recicladores que no pueden usar esta herramienta. Entonces hace falta un estudio también que identifique cuál es la herramienta de acuerdo al recorrido del reciclador, de acuerdo a la topografía, como usted muy bien lo menciona, de acuerdo a la distancia para entregar materiales, pero también hay una cosa súper importante, que además de la sustitución de vehículos de tracción humana, es necesario que la ciudadanía bogotana haga una muy buena separación de residuos, porque nuestro trabajo se complica porque nos toca invertir muchas horas del día o del trabajo. El trabajo se va un tiempo muy alto en recuperar desde la caneca la basura porque está todo revuelto. Entonces, separación en la fuente más unos mecanismos o unos instrumentos de transporte adecuado dependiendo de recorridos, dependiendo de topografía, dependiendo de la ubicación de la comercialización, es necesario que se empiece a trabajar de manera integral en estos aspectos para que realmente los recicladores y la ciudad podamos tener unas mejores tasas de reciclaje, porque ahora hay unas altas tasas, pero el sacrificio es de los recicladores. Okay. Yo quisiera que nosotros fuéramos con nuestros datos para empezar a mirar estas mediciones que existen con respecto a las personas que trabajan en el reciclaje en Bogotá. La estadística dicta que son 42% mujeres, 58% hombres, y en términos de organización o distribución etaria, no existe información sobre casi un 10%, eso es un subregistro grande acerca de la edad. Hay un 1.3% de personas mayores de 81 años, que es un número muy diciente sobre vulnerabilidad, y existe, por supuesto, la mayoría de las personas están entre los 31 y los 60 años. Sigue habiendo una gran cantidad de personas de la tercera edad, básicamente un 17.1% entre los mayores de 61 y los mayores de 81. Entonces,
¿Qué hay en términos de posibilidades, Magda, para las personas mayores, adultos mayores por encima de los 60 años, por encima de los 80 años, que necesiten, pues primero descansar, retirarse, mecanismos de cuidado? ¿Existe algo previsto ahí? ¿Las asociaciones tienen algún pliego de exigencias específico con respecto a las poblaciones más vulnerables? Sí, nosotros desde las mesas de trabajo y de diálogo, no solamente a nivel distrital, sino a nivel nacional, siempre hemos hecho mucha énfasis, digamos, en un sistema de seguridad y en un sistema de salud y de pensión para la población recicladora, pero pues que se cree, digamos, desde las mismas estructuras. Muchos recursos se van para proyectos que no reflejan, digamos, como unos buenos resultados, pero son muchos recursos que se van. Y nosotros, digamos, desde los amparos de la Corte, desde las mismas leyes, digamos desde el año 94 hay una ley que es la ley 511, ¿sí? Que habla de un esquema especial de salud, de educación, de vivienda para la población recicladora, pero lastimosamente eso se quedó ahí en el papel, eso nunca ha salido. Casi que nosotros siempre ha sido como esa petición, digamos desde el gremio reciclador, efectivamente, que se creen unos fondos, que se creen unos programas especiales, efectivamente, porque la población recicladora pues es una población que está en estado de vulnerabilidad y que aún se vulnera más cuando la persona está en discapacidad, cuando ya está en la tercera edad, ¿cierto? Pues porque nosotros no tenemos y no aspiramos, digamos, a tener una pensión, no la tenemos. Lastimosamente, el que menos gana es el reciclador. El reciclador gana para sobrevivir. Digamos, hoy no se le puede poner una carga al reciclador de que pague una pensión, pague una salud, porque los recursos y los ingresos, a pesar de que tenga un reconocimiento económico, no es lo suficiente para cubrir esto, que es la petición que le hemos hecho al Estado. Venga, necesitamos un programa especial, digamos, no le estamos pidiendo todo regalado, pero sí unos programas especiales, porque no le pueden echar la carga a la población recicladora. Bueno, le reconocemos económicamente esto, asuman ustedes esta carga, no, porque son cargas muy pesadas, digamos, para el gremio reciclador. Entonces, por eso pedimos unos programas especiales para que también se empiece a mirar esta parte, la parte de una pensión, la parte de un fondo, de estos recursos. Muchos recursos se van para otro tipo de destinaciones que uno dice, el estudio del estudio, y uno dice, bueno, porque estos recursos no se están utilizando para implementarlos, para efectivamente crear este tipo de fondos, para que el reciclador pueda tener como esa esperanza de que llega el momento que ya no le va a dar más, porque es de la tercera edad, tenga por lo menos algo para que pueda suplir esa vejez. Hay algo, bueno, ahí quiero dejar un asterisco porque ese tema que usted está planteando un poco es el que me gustaría utilizar como un cierre de conclusión, y es esta relación de peticiones que se le hacen al Estado y al distrito. Me gustaría que fuéramos con la siguiente de nuestras gráficas. Otros datos que son los datos demográficos de la población recicladora. Por ejemplo, solamente el 5% es habitante de calle. El 43% manifiesta no saber leer o escribir. Eso está es tristemente muy cercano a la mitad, ¿no?, de las personas, y está además por encima de la media nacional, y el 83% de los recicladores y las recicladoras informan que se encuentran cubiertos en salud por medio del sistema subsidiado. Nora, yo quisiera hablar un poco sobre salud, porque analfabetismo, que es un dato preocupante, termina lastimosamente volviéndose secundario cuando se cruzan el 5% de personas que son habitantes de calle y el 83% que está cubierto en salud, que sin embargo siguen dando un margen de vulnerabilidad muy alto. ¿Qué está pasando a nivel de salud? ¿Qué está pasando a nivel de cuidado de la población? Lo que pasa es que por eso los argumentos que nosotros presentamos cuando presentamos la tutela en el año 2002, le dieron suficientes elementos a la Corte para declarar a los recicladores como población vulnerable, como población de especial protección por parte del Estado. Sí. Y hasta hoy no hemos logrado ni que tengamos un régimen especial de salud que tenga coherencia con la actividad que desarrollamos, los altos riesgos que corre cada reciclador, tanto escarbando como transportando una gran cantidad de materiales. Las personas que, como usted mismo vieron en las gráficas, la mayoría están entre los 30 y los 60 años, pues son personas que
que de tanto trabajar en este gran esfuerzo, pues van deteriorando bastante su salud. Y pues el Sisbén le cubre a los recicladores igual que le cubre a cualquier otra persona, no le cubre más. No tenemos ninguna posibilidad de tener un cubrimiento de riesgos laborales, por ejemplo, con un grado o una calificación que dé cuenta del esfuerzo y de los riesgos que corren los recicladores. Es decir, yo diría que tanto los recicladores como los transportadores, digamos, hay actividades de altísimo riesgo, dentro de las cuales estarían los recicladores. Pero no tenemos la posibilidad de establecer un régimen especial de salud y protección, porque no hemos logrado que efectivamente el gobierno nacional, en este caso tiene que ser con el gobierno nacional, entienda la vulnerabilidad de los recicladores. Podamos construir entre todos un esquema que le permita a los recicladores poner una parte de lo que podría valer ese sistema, pero que el gobierno también establezca los mecanismos y los instrumentos para acceder a ese tipo de programas, teniendo en cuenta la vulnerabilidad. Es que la Corte Constitucional claramente dice: la vulnerabilidad de los recicladores está precisamente fijada en que la mayoría no tienen escolaridad y en que sus sistemas de protección social son escasos, son inexistentes. Claro, pues ahí y no lo estamos diciendo solamente los recicladores, lo está diciendo la Corte Constitucional desde hace 20 años. Sí, bueno, nosotros ya vamos a volver para cerrar nuestra emisión de hoy, pero antes les vamos a presentar un Vox Pop que hicimos precisamente entre personas que se dedican al reciclaje en la ciudad. Esto fue lo que nos respondieron a las muchas preguntas que les hicimos. Mi labor de reciclaje la vengo desempeñando hace como 28 años más o menos. Antes trabajaba con carretas, pero alguna me la han robado y la última me la quitó la policía. Las personas que no tuvimos de pronto la oportunidad de haber estudiado, de haber hecho una carrera, pues igual tenemos, gracias a Dios, digamos, un beneficio para nuestras familias, ¿no? Como es poder tener el sustento diario, como es poder dar nuestras necesidades básicas, como nuestros arriendos, nuestros servicios, nuestra comida, nuestros alimentos. Comenzamos nosotros con carretas federados, con el tiempo comenzamos a reciclar con carretas, pero entonces en el tiempo las llantas de carreta era el Renault 4, que eran de 3 huequitos. Primero comprar las ruedas, después ir comprando los ángulos en las chatarrerías y con los amigos por ahí o pagando en las ornamentaciones, pagando para que me las solden. Lo importante es tenerla con buenos rodamientos. Un buen herraje, ¿por qué? Porque nosotros podemos recoger en un día, podemos recoger 100 kilos, como llegamos de un momento a otro, nos llaman de ninguna parte y nos pueden pasar 300, 400 kilos, 500 kilos. Mi carretica para mí es la que me da a mí todo. Porque la gente que lo encuentre con los zorros se los quieren quitar. Y a uno no lo dejan reciclar porque ya dieron una orden de que la basura tienen que sacarla cuando llegue el carro. Las ganancias son muy pocas porque en una cuadra me puedo encontrar 5 o 6 recicladores. O sea que imagínate que puede recoger uno. Que nos catalogan como drogaditos, como ladrones, como si nosotros fuéramos lo peor de la sociedad. Si nosotros fuéramos ladrones, nosotros no invertiríamos 300, 400 mil pesos para armar una carretica de estas. Mucha gente vivimos del reciclaje, porque gracias a Dios con eso le damos un plato de comida a la casa, con eso le pagamos un techo para nuestros hijos, el estudio, todo. Con eso es que nosotros sobrevivimos, con el reciclaje. Una encuesta de cultura ambiental reveló cuántos hogares separan los residuos en Bogotá. Carol Velázquez nos amplía con más detalles. Muy buenas tardes, pues a propósito del tema del día, yo quiero contarles que me encuentro desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que hace poco reveló una encuesta sobre cultura ambiental en Bogotá, es decir, cómo desde los hogares se están separando los residuos que desechamos. Y para conocer más detalles, yo me encuentro junto a Giancarlo Chapé, él es director de Transformaciones Culturales aquí en la Secretaría. Giancarlo, bienvenido y bueno, cuéntenos cuáles fueron esos datos más relevantes que se encontraron en esta encuesta.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuestra ECA, la encuesta de cultura ambiental, es un instrumento que venimos aplicando ya desde hace varios años. El Observatorio de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento, que hace parte de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, aplica esta herramienta para monitorear comportamientos ciudadanos que tienen que ver con cultura ambiental, así como lo estabas diciendo tú, la separación de residuos en la fuente, que es la separación que hacemos en la casa de estos residuos aprovechables y no aprovechables. Datos muy importantes de esta encuesta, que además es de representatividad distrital, es decir, tiene un 5% de margen de error y es representativa para la ciudad. ¿Qué tenemos? Lastimosamente un descenso en la corresponsabilidad ciudadana, es decir, que tanto nosotros como ciudadanos estamos aportando a este tema del reciclaje y de la circularidad de la economía, que es como un poco el término técnico. ¿Por qué? Porque tuvimos para el 2021 que un 76%, lo cual era muy esperanzador, de los bogotanos decían separar en la fuente, es decir, separaban los residuos aprovechables de los no aprovechables en su casa. En 2022 eso redujo a un 54%, es decir, perdimos un 20% de personas que activamente estaban participando en este proceso de separación en la fuente. Otra cosa importante que nos encontramos, las motivaciones por las cuales las personas dicen no separar en la fuente. ¿Por qué no separamos en la fuente? Los principales argumentos que damos o justificaciones que damos los bogotanos es, por un lado, que nos sentimos solos, es decir, que creemos que los otros miembros de nuestra casa, de nuestro hogar, no están participando activamente en el proceso, y esto pues genera obviamente pues una carga mayor, una desesperanza, una sensación, una emoción de desmotivación, de desesperanza. Esto es importante superarlo, darnos cuenta que no estamos solos, que sí hay mucha gente que está interesada y participando en el tema de la separación en la fuente. Entonces, ser más solidarios es uno de los puntos, y hacerlo visible, que somos solidarios y nos interesa a todos el tema del ambiente, de la economía circular y de cómo aprovechar de manera sostenible estos recursos. Director, ahora quiero que nos cuente cómo a lo largo de estos años esta administración ha trabajado para mejorar esa cultura ciudadana respecto a la separación de residuos. Bueno, muy bien, estamos trabajando en distintos aspectos, se han venido haciendo campañas, distintas estrategias de participación comunitaria, entre otras. Tenemos dentro del repertorio de acciones de cultura ciudadana algunas muy lúdicas, entretenidas, que llevamos a los parques, algunos espacios peatonales para hacer esta pedagogía que les estoy diciendo. Tenemos además espacios de participación y de articulación en red con otros actores como los comerciantes. En los distritos creativos hemos llevado adelante acciones en donde llevamos, por ejemplo, pactos, donde hemos trabajado de la mano, por ejemplo, con FENALCO. Se han hecho muchas iniciativas desde la perspectiva de cultura ciudadana que buscan fomentar entonces estos comportamientos ciudadanos. Además, pues claramente de nuestras encuestas que están levantando esta información, y otro tipo de acciones que hacemos directamente articulados con todo el sector ambiente. Tenemos un protocolo de educación ambiental, entre otras actividades que venimos trabajando, porque para nosotros, dentro de la cultura ciudadana, este tema de la corresponsabilidad de la sostenibilidad ambiental es una parte fundamental. Giancarlo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Ahora. Y bueno, pues la invitación entonces es a que mejoremos nuestros hábitos de clasificación de residuos en nuestros hogares para también facilitarle la tarea a los recicladores que día a día recorren las calles de nuestra ciudad. Esta es toda la información desde aquí. Continúe usted con más de Ahora. Muchísimas gracias, Carol, y muchísimas gracias porque sin el trabajo de Carol no se habría podido estructurar esta emisión de hoy, que tenemos la responsabilidad, Magda, Nora, de cerrar. Tenemos un minuto por cada una de ustedes, y es, lo primero, ¿cómo están las cosas en el trabajo con el distrito? ¿Cómo están las cosas con el Estado? ¿Cómo están las negociaciones ahora? Pues en este momento retomamos una mesa de trabajo con la UAES, la Secretaría de Hábitat, precisamente para mirar todo el tema de lo de ECAS, el tema de lo de la sustitución de los vehículos de tracción humana, pero pues la negociación está ahí, pues planteando que efectivamente se hagan acciones que mejoren y no desmejoren. Con el tema nacional estamos en las modificaciones del decreto 596. Necesitamos, digamos, esto es un grito, digamos, como ya la administración nacional, que si bien lo contempló en el Plan Nacional de Desarrollo, el tema de basura cero, tiene que contemplarlo también con la población recicladora, y se tiene que ver acciones para generar este tipo de esquemas y programas que necesitamos y que estamos diciendo que, digamos, son los mandatos de la Corte, históricamente son las mismas peticiones, y pues lastimosamente cuando esto no tiene eco, pues se reflejan las cifras que su merced mostró hoy. Ok. Nora, ¿qué pedirle a la gente que está viendo esta emisión de Ahora para que estén más presentes las necesidades de quienes trabajan en reciclaje en Bogotá en la conversación pública?
Primero que todo, pedirle a la ciudadanía que hacer conciencia de la necesidad de la separación en la fuente, porque eso nos alivia muchísimo la carga a los recicladores. Y pues a la administración que está saliendo, pedirle que, digamos, los procesos que estamos de concertación, que dejen unas medidas de mitigación mientras se desempeña toda la campaña política y todo lo demás, y tenemos una nueva administración con la cual poder ampliar, digamos así, las medidas de trabajo y de concertación. Y con el gobierno nacional creo que tiene más tiempo, tenemos la oportunidad de mejorar las tasas de reciclaje en el país. Colombia, así como ocupa Bogotá una deshonrosa posición en el tráfico, en las posibilidades de circulación, también ocupamos una honrosa, ahí sí una honrosa puesto en tasas de recuperación de materiales. Entonces, pero ya no puede seguir siendo solo responsabilidad de los recicladores, tiene que seguir siendo responsabilidad de la ciudadanía, acompañando a los recicladores, separando sus residuos, entregándolos a los recicladores, y de los gobiernos tomando medidas que promuevan y fomenten las organizaciones de recicladores, las tecnologías para mejorar el aprovechamiento. Y yo creo que debemos integrar los esfuerzos de ciudadanía, gobiernos y recicladores para mejorar no solamente las tasas de reciclaje, sino, como muy bien lo indican las órdenes de la Corte, lograr que entre todos tengamos medidas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de más de 60.000 recicladores en todo el país. Perfecto, pues muchísimas gracias, Magda, muchísimas gracias, Nora. Nosotros terminamos esta emisión con una pequeña reflexión. Creo que aquí cabe una discusión contemporánea que existe entre la palabra igualdad y la palabra equidad, y más allá con la palabra justicia. Es decir, igualdad es cuando un país, un estado, una nación le entrega a todo el mundo exactamente lo mismo, pero se ignoran las situaciones de vulnerabilidad y las bases, las condiciones desiguales de arranque que existen a la hora de alcanzar un nivel de vida que sea deseable, que sea apenas decente. Equidad es cuando finalmente se le entrega a las personas lo que necesita para alcanzar el punto en el que nosotros podamos sentirnos satisfechos. En este momento necesitamos un paso más que eso, necesitamos desentrañar qué es lo que nos hace una sociedad tan estructuralmente injusta, qué es lo que hace que nosotros tengamos conversaciones en donde todavía el espacio público prima sobre la vida y el trabajo de las personas, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para desentrañar una mentalidad que lo que genera es un hábito, porque esto ya es un hábito en el que se pone por encima de la salud de las personas los hábitos que nosotros entendemos como cómodos y la manera en que nosotros creemos que debería estar funcionando en nuestra ciudad. Eso no está funcionando. La palabra la tiene el distrito, pero es importante que nosotros nos pongamos de verdad la 10 para visibilizar estas necesidades y que no sea solamente las asociaciones de recicladores y recicladoras las que estén abanderando sus propias necesidades, que son las necesidades de todos nosotros, de todas nosotras. Hasta aquí la emisión de hoy. Nos vemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, análisis y datos. Hablaremos sobre hambre en Bogotá y aquí voy a estar yo como copresentador, y si Yamit no se mejora, que por favor se mejore como presentador. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por su confianza, y recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora, un podcast en todas sus plataformas de audio. Búsquenos en Instagram como @capitalahora y sigan nuestros contenidos en YouTube. Somos Ahora, el proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública. Muchísimas gracias. El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene lengua de señas colombiana y sistema closed caption.